Seguros Bolívar. En Seguros Bolívar trabajamos para fortalecer las estrategias de prevención. Buscamos que la seguridad y salud en el trabajo tengan un impacto efectivo en la productividad y competitividad de las empresas basados en los siguientes ejes: modelo de productividad, innovación, especialización por sector económico, productos para la intervención del riesgo. Consolidamos una cultura de prevención. Seguros Bolívar. Jorge Mario Gallego Pérez, profesional en Ingeniería Química, especialista en alta gerencia, máster ejecutivo en Gestión del Conocimiento y máster en Gestión y Auditorías Ambientales. Hola, quiero darles un saludo muy especial a todos. Soy Jorge Mario Gallego. En esta presentación vamos a hablar sobre la seguridad de procesos en la gestión segura de sustancias químicas en el ciclo de vida. La agenda a tratar será primero unos antecedentes de cómo es la gestión de sustancias químicas en ciclo de vida, qué está pasando hoy en el contexto mundial, contexto Colombia. Vamos a revisar el COMPES 3868 de 2016. Miraremos en qué consiste el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, el programa de prevención de riesgos mayores y por último enfocaremos en seguridad de procesos. Iniciando entonces con los antecedentes de la gestión segura de sustancias químicas en el ciclo de vida, encontramos que a nivel mundial las Naciones Unidas, donde están agrupados muy buena parte de los países que conforman el mundo, se está liderando los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, y en medio de esa agenda hay objetivos con metas específicas en gestión segura de sustancias químicas. Es así como está el objetivo número 3, que se llama Salud y Bienestar, cuya meta al 2030 es reducir muertes y enfermedades por químicos peligrosos. Y el objetivo número 12, que se llama Producción y Consumo Responsables, que tiene una meta para este año 2020 de lograr la gestión racional de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida. Siguiendo con las Naciones Unidas, ellos hacen reuniones cada X tiempo a nivel mundial y en diferentes países, y hay dos en particular que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en día con la gestión de sustancias químicas. La Agenda 21, que habla de gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluyendo entre ellos la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos. Y está la Agenda 2030, que tiene que ver con el desarrollo sostenible. Relacionado con estas agendas hay unos objetivos, y es que en el 2020, como lo mencioné ahora, aparece la gestión ecológicamente racional de los productos químicos en su ciclo de vida, y para el 2030 es reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades resultantes de manejo de químicos peligrosos. Conexo con eso, existe a nivel internacional un comité en donde se definen líneas de acción en un principio voluntarias, pero que a medida que evolucionan se pueden volver regulaciones mundiales, y es el comité denominado Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel internacional. Colombia participa activamente de ese comité, y también en el contexto mundial entonces empiezan a aparecer desde años atrás, después lo focalizaremos mejor cuando hablemos de seguridad de procesos, sistemas para la prevención y gestión del riesgo de accidentes mayores. Aparece la directiva de Seveso en 1982, normas de seguridad de procesos de la OCHA o normas de manejo del riesgo muy asimilables a seguridad de procesos de la EPA, que es la institución ambiental de Estados Unidos. Y por último aparecen decisiones y recomendaciones de la OCDE sobre sustancias químicas, que se vuelven vinculantes para aquellos países que piden adhesión a la OCDE. En el caso concreto de Colombia, que ya es de OCDE desde este año, esas decisiones y recomendaciones vienen siendo de cumplimiento obligatorio. Ahora miraremos un poco más de eso. Dentro del foco de acción de la iniciativa Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Sustancias Químicas, SAIC-CM, pueden ver en la lámina que los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera todos le piden cuerda a la gestión de los químicos y sus desperdicios.
Esa entidad o ese enfoque estratégico fue adoptado en la primera Conferencia Internacional de Gestión de Químicos sostenida en Dubái en el año 2006. Y el objetivo de crearla es lograr un manejo adecuado de los productos químicos a lo largo de su ciclo de vida. De manera que en este año 2020 se espera que los químicos que se produzcan y utilicen sean de tal manera que se minimicen los impactos adversos significativos al ambiente y a la salud. En ese orden de ideas, los focos de acción o las áreas de trabajo de este enfoque estratégico son los siguientes: evaluación de los riesgos de los productos químicos, armonización de la clasificación y el etiquetado, eso asimílelo con sistema globalmente armonizado, intercambio de información sobre los productos químicos y sus riesgos, desarrollo de programas de reducción de riesgos, arriba se evalúan y aquí se genera programa de reducción de los que generan riesgo, fomento de la capacidad para la gestión de productos químicos y definir medidas para prevenir el tráfico internacional ilícito de productos químicos. Estos son elementos que en los compromisos internacionales que tiene Colombia y que viene incorporando en su legislación se están viendo incorporados. Cuando hablamos de la OCDE, que en otras palabras es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde Colombia ingresó como miembro plenipotenciario a partir de marzo de este año, existe un comité de químicos que ya de alguna manera nos genera líneas y compromisos. En ese comité de químicos, toda la gestión de químicos se hace con enfoque de ciclo de vida. Es decir, se debe considerar el químico desde el momento en que se toma una decisión de compra y si viene de afuera, entonces su importación, su transporte a la planta con el almacenamiento, la generación del producto con la materia prima que llegó, después es el almacenamiento del producto, un transporte a los usuarios y unos residuos que se generan en toda esa cadena. Entonces, en la concepción de la gestión de sustancias químicas hoy en día es muy importante incorporar el ciclo de vida. Esta lámina nos muestra que la parte de gestión de residuos está con línea punteada porque en el caso de Colombia, al adoptar las recomendaciones del Comité de Químicos de la OCDE, Colombia consideró que su legislación de residuos era suficiente para dar respuesta a los compromisos. Pero el mensaje es, no porque no aparezca en la literatura que ustedes encuentren de OCDE, deja de ser parte del ciclo de vida. Al contrario, tiene todo el peso. En ese comité de químicos se manejan unos principios fundamentales que también nos cobijan a nosotros como socios. Uno primero es la aceptación mutua de datos generados bajo estándares OCDE. Aquí hay una cosa importante y es que si un país X de la OCDE hizo estudios de riesgos o de programas de gestión de riesgos de una sustancia química, por el acuerdo de aceptación mutua de datos, Colombia pudiera tener la llegada a utilizar esa información. Segundo elemento, fomentar la convergencia de las políticas de seguridad química hacia los estándares de la OCDE. Esto aplica para todos los países miembros y ahora que veamos el COMPES 3868 entenderemos que es una respuesta a cumplir ese compromiso. Un tercer elemento es intercambio de información técnica y normativa para abordar temas relacionados con la gestión de sustancias químicas. Entonces esos países conforman comités, hay unos de químicos y ahí se comparte información. Colombia tiene el derecho a estar ahí. Un cuarto elemento es aceptar las obligaciones relacionadas con los instrumentos de la OCDE en materia de seguridad química. Vuelvo y reitero, eso nos genera compromisos. Y el último es asumir obligaciones y compromisos en los acuerdos ambientales multilaterales. Entonces es importante que estos principios los tengamos claros porque de alguna manera están llegando a Colombia y están siendo adoptados vía legislación. Entonces Colombia hace unos años, hacia el 2013, solicitó a la OCDE su adhesión como miembro pleno. La OCDE funciona con comités y
Colombia entonces tuvo que pasar por un proceso muy riguroso de esos 23 comités que aparecen, en donde le hicieron verificaciones de en qué se encontraba en los debes de cada comité. Colombia debió responder esos debes y esas auditorías, y solo hasta que pasó cada una de las recomendaciones de cada uno de esos comités fue formalmente aceptada por la OCDE. Y uno de los que tuvo que ver en esto fue el Comité de Químicos. Dentro del proceso de adhesión, en el caso de los químicos, entonces Colombia en el año 2014 recibió por parte de la OCDE una evaluación de desempeño ambiental. La foto que ven ahí es la carátula del informe final. De eso salieron 45 recomendaciones en los frentes que vemos, llamado política ambiental, crecimiento verde, cooperación internacional, biodiversidad, manejo de residuos y gestión de sustancias químicas. Al ser aceptado y después de todas esas auditorías, entonces a Colombia le quedaron unos planes de acción post-acceso, por decirlo así, unas tareas que ha venido ejecutando. Y ahí es donde nace el COMPES 3868 y nacen algunas cosas como las que voy a enumerar. Primero, un programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Segundo, un programa de prevención de accidentes mayores. Tercero, la adopción del sistema globalmente armonizado. Cuarto, la implementación del RETSE, que eso es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Y quinto, salió como un caso muy particular el compromiso de eliminar el plomo en materiales didácticos y pinturas, que por cierto, hace unas pocas semanas salió el decreto que reglamenta esa definición de eliminar ese material en esas industrias en Colombia. Entonces, después de eso, ya en más concreto, a Colombia le hicieron estas recomendaciones relativas a la gestión segura de sustancias químicas. Una primera fue en el marco normativo. Le recomendaron crear un marco legal e institucional para gestionar los riesgos a la salud y al ambiente relacionados con sustancias químicas en ciclo de vida. Segundo, desarrollar capacidades para evaluar sustancias químicas y sistemas de información. Elementos como fortalecer capacidades para hacer evaluación de riesgos a la salud y al ambiente de las sustancias químicas. Utilizar las fuentes de información existentes sobre sustancias químicas peligrosas. Considerar la adhesión de Colombia a la decisión de la OCDE sobre la aceptación mutua de datos para la evaluación de sustancias químicas. Ya lo mencioné, que es poder usar datos de otro país o si Colombia los tiene, compartirlos. Y un último numeral es recopilar de manera sistemática la información de producción, comercio y uso de sustancias químicas. Esto tiene que ver, más adelante lo vamos a detallar, con un inventario de sustancias químicas. Otro elemento recomendado fue establecer un RETSE, registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y para poder hacer eso y otras cosas más, implicó la implementación del sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, decreto 1496, adoptando el libro Púrpura, sexta versión del año 2015. Cuarto, seguridad de las sustancias químicas e información al público, adoptar medidas para incrementar la seguridad de las sustancias químicas y proveer de información al público sobre ellas. Continuar trabajando de manera conjunta con la industria química para promover el uso de sustancias químicas. Aparece un capítulo muy interesante de accidentes químicos, que es el que le da forma a la seguridad de procesos, y es fortalecer todo el marco legal institucional para gestionar la prevención, la preparación y la respuesta a emergencias en materia de sustancias químicas. Fortalecer el papel de las autoridades nacionales y regionales para supervisar y orientar esas medidas de prevención, preparación y respuesta a accidentes. Y por último, aparecen estas dos recomendaciones adicionales, una muy específica en el mercurio, que tiene que ver con esfuerzos para reducir y eliminar las emisiones de mercurio al ambiente, implementar la legislación que Colombia ha creado para tal fin y los compromisos y obligaciones del convenio de Minamata, que Colombia este año lo ratificó. Y adicional,
acuerdos ambientales multilaterales, reforzar la participación de Colombia en iniciativas internacionales para fortalecer políticas y capacidades para la gestión de sustancias químicas. Entonces, vimos un panorama rápido mundial, preocupación creciente y permanente sobre la gestión de sustancias químicas, el uso seguro en su ciclo de vida, compromisos internacionales a los que Colombia está adherido y ha ratificado con la adhesión a la ONU. Ahora vamos a hablar del COMPES 3868 de 2016, que es una política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas. Es un documento bien interesante que recomendaría lo bajen de internet y lo lean porque da una luz muy grande y muy amplia sobre para dónde va la gestión de sustancias químicas en Colombia. Ese es el documento que se suscribió. Lo importante a ratificar ahí es que es un trabajo integrado por diferentes autoridades del gobierno, ministerios de comercio, transporte, medio ambiente, salud, trabajo y dependencias de esos ministerios. Es bien sabido pues que sustancias químicas en el mundo hay muchas, pero de todas esa cantidad de sustancias químicas, ¿quién lo creyera? El nivel de información que tenemos es muy bajo. Estadísticas relativamente recientes indican que de 115 millones de sustancias químicas comercializadas en el mundo, solo el 1% son reguladas o inventariadas. Y entiéndase eso también como que son sustancias que tienen información, fichas de datos de seguridad, número CAS y demás. El panorama de la afectación que generan las sustancias químicas nos muestra que, por ejemplo, saliendo en el año alrededor de 500.000 sustancias químicas nuevas, se ha encontrado con una estadística del 2004 que generó 240.000 muertes anuales por intoxicaciones agudas ocupacionales. Y también que se le atribuyen aproximadamente 4.9 millones de muertes. Son cifras preocupantes que llevan a que toda esta legislación busque precisamente proteger a la salud y al ambiente. Esta información que les presento acá es la información de la Asociación Química Europea, donde ratifica que a pesar de que hay muchas sustancias químicas, el nivel de información que tenemos no es muy amplio. Entonces, por ejemplo, tienen estudios sobre propiedades y efectos de sustancias químicas en un poco más de 2 millones de sustancias, clasificadas bajo SGA, hay por los lados de 142.000. Ahí aparecen también las sustancias químicas que están registradas en el REACH, que el REACH es un requisito en Europa para yo poder producir y comercializar sustancias químicas peligrosas. Tienen un poco más de 1.000 sustancias químicas registradas como de alto volumen de producción y entiéndase alto volumen de producción más de 1.000 toneladas. Sustancias de alta preocupación hay 181 y que tienen programa de manejo del riesgo químico, solo hay 580. Y entiendan que esta ECA es una entidad con gente muy conocedora en cantidad y en recursos. Entonces, pues yo diría que el panorama de sustancias químicas todavía falta mucho por estudiar, por entender, pero estando en la OCDE podemos tener cercanía con esta ECA y cercanía con esos datos vía el mecanismo de aceptación mutua de datos. Voy a pasar muy rápido aquí sobre la legislación internacional de sustancias químicas, voy a puntualizar las más claves. En el caso de legislación asociada a riesgos laborales, pues Colombia ha adoptado convenios y recomendaciones de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Es así como ha adoptado el convenio 170 y su respectiva recomendación 177 sobre la seguridad en la utilización de productos químicos en el trabajo. Eso en Colombia está aprobado con la Ley 55 de 1993. Quien lo creyera, pero desde el año 96 nosotros ya tenemos un programa de seguridad de procesos. Es el convenio 174 y su respectiva recomendación 181 que busca prevenir accidentes mayores que involucren sustancias peligrosas. En materia ambiental está el Protocolo de Montreal, está el Convenio de Estocolmo,
El de Montreal tiene que ver con proteger la capa de ozono, el de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, el protocolo de Kioto sobre el cambio climático, el Acuerdo de París, en donde todos esos convenios y leyes que ratifican en Colombia establecen un listado de sustancias químicas para controlar según el efecto que generen al ambiente o a las personas. En riesgos al ambiente tenemos esta legislación. Ya estoy aquí hablando de legislación colombiana, el decreto 2811, que tiene que ver con emergencias ambientales y cómo prevenir y controlar la contaminación con sustancias químicas. La ley 99 de 1993, que establece límites para emisión, descarga, transporte o depósito de sustancias o productos que puedan afectar al ambiente o los recursos naturales renovables. La ley 1252, que genera prohibiciones dentro del marco de la gestión integral de residuos. El decreto 4741, que regula toda la gestión de los residuos peligrosos. El decreto 1076 de 2015, que determina proyectos, obras o actividades que estarán sujetos al licenciamiento ambiental. En riesgos a la salud, pues está la ley 9 del 79, que busca proteger a los trabajadores y a la población, en este caso, contra los riesgos generados por las sustancias químicas tóxicas y peligrosas. En riesgos laborales está la ley 1562, que está desarrollada por el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, el 1072 del 2015. Está en ese artículo 9 de la ley 1562, específicamente habla de controlar el tema de sustancias tóxicas o cancerígenas o agentes causantes de enfermedades laborales. En gestión de accidentes con sustancias químicas tenemos la ley 1523, que tiene que ver con reducción del riesgo y el manejo de desastres. Y hay un artículo de esa 1523 que habla de hacer análisis específicos de riesgos para implementar medidas de reducción y planes de emergencia y contingencia. Está el decreto 308 de 2016, que adopta el plan de gestión del riesgo de desastres. Y en gestión del ciclo de vida de sustancias químicas, se puede decir que una de las etapas del ciclo de vida que tiene alguna regulación específica es la de transporte. Cuando sacó el famoso decreto 1609, que ya está compilado en el decreto 1076 de ambiental, donde establece requisitos para manipular y transportar sustancias químicas. Resumen de este capítulo de legislación: en el mundo hay una legislación amplia en temas laborales, de salud, en temas de trabajo, en temas de accidentes químicos, de desastres. Legislación que de alguna manera ha incorporado Colombia dentro de sus marcos legales y pues que es importante tenerlas para poder hacer una gestión segura en ciclo de vida. Ese COMPES 3868, entonces, fue creado con foco en ciclo de vida y tiene dentro de su desarrollo incorporar etapas del ciclo de vida como la importación, la producción, el transporte, el almacenamiento, uso, comercialización o distribución de sustancias químicas. Recuerdo que no incluye los residuos porque Colombia no los incluyó en el COMPES 3868 por considerar que tiene legislación suficiente para dar respuesta a esos requerimientos. Ese COMPES entonces creó dos programas. El de la izquierda en la lámina que pueden estar viendo, que es el programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. El foco de ese programa es la sustancia química en sí y sus peligros. Y aparece el programa de prevención de accidentes mayores, cuyo foco es instalaciones, equipos y maquinaria donde se manipulen sustancias químicas. Ese COMPES fue hecho bajo un esquema de gestión del riesgo, asimilando la norma ISO 31000 que habla de gestión del riesgo, y dentro de los elementos que cuida siempre da respuesta es a recopilar y divulgar información. Ahí hablamos de inventario de sustancias químicas, a identificar peligros y evaluación de riesgos para esas sustancias químicas peligrosas, identificar
cuáles son los riesgos a la salud y al ambiente, manejo de riesgos, programas de manejo de riesgo para esas sustancias que resulten peligrosas, y por último, tener elementos de inspección, vigilancia y control por parte de entidades gubernamentales para asegurar que se cumpla esos criterios a lo largo del ciclo de vida. El foco entonces es prevenir, reducir o controlar las situaciones de riesgo y su materialización en accidentes que ocasionen impacto a la salud e impacto al ambiente. Vamos entonces a mirar algunos elementos generales, no los voy a particularizar, del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial. Vale la pena tener en consideración que este programa ha salido a comentarios, un documento, porque un propósito que tiene el gobierno nacional es que en lo que resta de este año este documento ya salga como reglamentación oficial. Entonces es interesante que consulten los que les llama la atención el tema sobre este programa, el detalle del contenido para que lo conozcan y lo implementen en sus empresas. Algunas generalidades de este programa tienen un propósito muy clave y es proteger la salud y el ambiente de efectos adversos a sustancias químicas. Les dije ahora que el foco es la sustancia química en sí y sus peligros. Entonces, en ese orden de ideas es fortalecer la gestión del riesgo asociado a cada sustancia química en el ciclo de vida y aplica a personas naturales o jurídicas que fabriquen, transporten, importen, almacenen, manipulen, comercialicen o distribuyan sustancias químicas en el territorio nacional. Y aquí estamos hablando de sustancias químicas mono, multiconstituyentes y mezclas, que puedan ser identificadas y clasificadas con algún peligro y categoría del sistema globalmente armonizado, sexta edición del año 2015. Elementos fundamentales de este programa son tres. Uno, primero, la obligatoriedad de establecer un inventario de sustancias químicas, saber qué sustancias químicas utilizamos, cuáles son sus peligros bajo sistema globalmente armonizado al ambiente, a la salud, a esas sustancias químicas que lleguen a tener características de peligrosas, y esas características de peligrosas van a ser definidas cuando estos programas de registro que aparece a continuación lo defina. Entonces a esos programas, a esas sustancias químicas, perdón, va a haber que hacerles evaluación de riesgo al ambiente y a la salud. Solo a las que tengan característica de peligro al ambiente y a la salud, o si lo tienen a los dos. Y de lo que salga, entonces habrá que hacerle el respectivo programa de manejo de reducción del riesgo a la salud y el programa de reducción del riesgo al ambiente. Transversal a esos tres elementos del programa que acabo de explicar, y muy importante para lograrlo hacer, está la implementación del sistema globalmente armonizado, que es el que nos da la información de peligrosidad de las sustancias y las indicaciones para rotular y etiquetar. Por esa razón es porque ese sistema globalmente armonizado salió de primero antes de toda esta legislación que estoy explicando. Aquí vamos a entrar entonces al programa de prevención de riesgos mayores. Ese programa de prevención de riesgos mayores, el documento madre que el gobierno colombiano va a emitir ya ha salido como alrededor de 3 veces a comentarios, y pues también se tiene la expectativa de que salga en los próximos meses. Recordemos que ese programa tiene como foco las instalaciones, equipos y maquinarias donde se manejan sustancias químicas peligrosas. Aquí voy a contar un poquito el contenido del programa en más detalle que el anterior de sustancias químicas de uso industrial, porque aquí es donde tiene cabida la seguridad de los procesos. Hay algunas definiciones claves que es importante que entiendan para que logren captar algunos elementos que mostraré más abajo. En otras diapositivas, la primera es ¿qué es un accidente mayor? Un accidente mayor es todo acontecimiento repentino, como una emisión, incendio o explosión de gran magnitud en el curso de una actividad en una instalación clasificada en el que están implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y que exponga a los trabajadores, a la población, a los bienes, a la infraestructura o al ambiente. Son los llamados riesgos catastróficos.
y esos riesgos catastróficos también se llaman accidentes catastróficos, perdón, y esos también son denominados los famosos riesgos tecnológicos. Y la gestión de ellos se hace a través de programas como el de seguridad de procesos, del cual veremos mayor información más adelante. ¿Qué es un programa de prevención de accidentes mayores? Son aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales que se hacen con la finalidad de incrementar niveles de seguridad en trabajadores, población y ambiente, haciendo una gestión del riesgo asociado a sustancias químicas peligrosas en instalaciones clasificadas. Más adelante veremos qué es una instalación clasificada. Marco legal existente a nivel internacional está, por ejemplo, la Ley 320 de 1996, la mencioné ahora, en donde Colombia adopta legislación emanada de la Organización Internacional del Trabajo. Es legislación que se adopta de manera voluntaria y en este caso Colombia adoptó una relacionada con la prevención de accidentes industriales mayores. Quiere decir que desde 1996 hay una ley que nos obliga a nosotros a trabajar programas de seguridad de procesos. Está la ley 1523 de 2012, en donde ya se establece una política nacional de gestión del riesgo de desastres y su correspondiente sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Tenemos todo el decreto 1072, que es el reglamentario del sector trabajo, en donde se establece que el empleador o contratante debe aplicar una metodología sistemática para identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Una industria química tiene riesgos químicos, entonces aquí lo cobija esta legislación. Aparece el COMPES 3868, que lo mencioné ahora, y un compromiso vinculante es el ingreso de Colombia a la OCDE, y como también lo he dicho, la respuesta de Colombia para implementar esos compromisos, buena parte de ellos está contenida en el COMPES 3868. Este programa tiene exclusiones, no le aplica a instalaciones o zonas de almacenamiento militares, peligros creados por radiaciones ionizantes, transporte de sustancias peligrosas por carretera, ferrocarril, vía navegable interior o marítima y aérea, incluidas actividades de carga y descarga. La exploración y extracción de materiales mineroenergéticos y rellenos sanitarios y rellenos o celdas de seguridad. Esto es lo que apareció hoy como exclusión en la última versión que salió a comentarios de este programa. Pueden haber cambios, pero eso es lo que hay ahora. Estos son los elementos del programa que los vamos a mirar enseguida. Entonces, un primer elemento del programa es tener un listado de sustancias químicas peligrosas asociadas a accidentes mayores y las cantidades umbrales. Entonces he mencionado instalaciones clasificadas. Yo saber si soy una instalación clasificada o no, tengo que tener un inventario de mis sustancias, en qué cantidades las uso, los peligros y riesgos, y en ese documento que le da marco al programa de prevención de riesgos mayores hay un anexo que hoy se llama el anexo 2, parte 1 y parte 2. La parte 2 aparecen algunas sustancias listadas con número CAS, caracterizadas por ser peligrosas, peligros físicos, incendio, explosión o emanaciones, y aparecen unos valores en toneladas sobre los cuales, si estoy igual o mayor que ese tonelaje, me aplica obligatoriamente implementar un programa de prevención de accidentes mayores. El anexo número 2, en la parte número 2, tiene un listado de sustancias químicas por peligro de SGA. Y lo que se pretende, o por lo menos lo que hasta ahora se ha esbozado en los borradores, es que cuando yo ya tenga mis sustancias químicas inventariadas y clasificadas por SGA, yo adicional a haber mirado el listado anterior que está por número CAS, verifique si alguna sustancia mía cae ahí. Ahora, yo puedo tener varias sustancias químicas peligrosas, entonces las tengo que tener en consideración y aplica una condición que se llama la regla de las sumas, y simplemente es hacer unos factores en donde si la suma de una sustancia química que yo uso aplicando un factor más la de la segunda más la de la tercera
esa suma, aplicando el factor como lo explico, da 1 más de 1, me aplica el programa. Entonces, ¿qué es una instalación clasificada? Es aquella con presencia de sustancias peligrosas que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el listado de sustancias peligrosas, o que al aplicar la regla de la suma se obtenga un valor igual o mayor de 1. Lo que acabo de explicar en la tabla anterior, yo miro por los dos conceptos, si tengo sustancias químicas, miro las cantidades que uso y aplico la regla de las sumas. Si hay una sustancia, una sola, que me supere esos umbrales, ya me aplicó el programa. Pero si no, y tengo varias, aplico regla de sumas, y si da 1 o más de 1, el programa se me hace obligatorio. Primer elemento del programa. Segundo elemento, hay un mecanismo de captura de información de instalaciones clasificadas. Entonces el programa va a pedir que las empresas, después de hacer el inventario, después de saber que sí les aplican, se registren y den información sobre las sustancias, sobre las instalaciones y sobre las sustancias que utilizan. El responsable de este tema es el Ministerio del Trabajo, quien va a definir qué información se va a reportar, cómo, con qué periodicidad y cuál va a ser el procedimiento de registro. En los que tengan instalaciones clasificadas deben reportar la mayor de las dos cosas que voy a decir. La mayor capacidad histórica almacenada de una sustancia química o su máxima capacidad instalada, la que dé más de las dos, y esto tiene que ser considerado para la tabla de definir si la instalación es clasificada o no. Viene como tercer elemento montar un sistema de gestión de seguridad. Ese sistema de gestión de seguridad debe conversar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y para ello el Ministerio del Trabajo emitirá unos lineamientos de cómo hacer ese programa. Básicamente, los elementos que voy a leer a continuación son los elementos de un programa de seguridad de procesos. Entonces, por eso espero me entiendan que estoy siendo un poco más específico en qué es el programa de accidentes mayores para después explicarles qué es de seguridad de procesos. Ese programa está considerando que contenga una política de prevención de accidentes mayores, un informe de seguridad, un esquema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, procedimientos de operación, planes de entrenamiento, gestión de contratistas, revisiones de seguridad antes de arrancar, programa de integridad mecánica, permisos de trabajo, gestión del cambio, preparación y respuesta ante emergencias, investigación de incidentes, indicadores de desempeño, auditorías de cumplimiento. Y por último, secretos corporativos. Este es muy asimilable a un programa de seguridad de procesos que se llama OSHA 3132, y este es un elemento que está, pero seguramente puede sufrir cambios cuando ya vengan versiones más definitivas de la norma. También otro elemento del programa es un plan de emergencias. Toda empresa debe tener un plan de emergencias. Esto se une de manera definitiva con el plan de gestión del riesgo de desastres que está legislado. Aquí participan como líder la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y tiene apoyo del Ministerio de Ambiente y de Trabajo. Entre ellos definen los estándares para incorporar los escenarios de accidente mayor en los planes de emergencia. Esos planes de emergencia deben ser actualizados ya sea por criterios de tiempo, operación o por experiencias de accidentes mayores en industrias similares en el mundo, o porque hay una solicitud expresa de una autoridad territorial. También otro elemento es la obligatoriedad de reportar accidentes mayores. Esto va a ser similar a reportar un accidente de trabajo. Si hay una ocurrencia de accidentes mayores o cuasi accidentes, los responsables deben reportar a las autoridades en el menor tiempo posible, y dice aquí por ahora que nunca en un término superior a las 24 horas siguientes a la ocurrencia del evento, la información mínima precisa para tomar las medidas de protección. Y esa información se tiene que ir progresivamente complementando a medida que la investigación profunda avance. El Ministerio del Trabajo lidera, pero se apoya en el Ministerio de Ambiente, en el de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres para definir cuál es la información mínima que se debe poner en ese reporte de accidentes mayores. Y los mecanismos de envío de la información a las autoridades correspondientes. Conexo con el reporte, entonces yo tengo también que investigar y tengo que enviar información al respecto.
Entonces aquí se va a determinar mecanismos para identificar causas básicas o inmediatas y las medidas tomadas y los planes de acción y mejoramiento para evitar que vuelvan a ocurrir estos accidentes. Este informe lo debe hacer el responsable de la instalación y debe estar disponible para cuando cualquier autoridad competente lo requiera. Esto no obvia que existan, por otro lado, otros tipos de investigaciones que le correspondan investigar a otras autoridades de orden nacional o territorial. Recordemos que aquí estamos hablando de accidentes mayores, ya son cosas delicadas, catastróficas, explosiones, incendios, emanaciones de tóxicos. En este caso, para esta investigación, el Ministerio del Trabajo tiene la tarea de definir los lineamientos para hacer esas investigaciones. Hay un proceso de inspección, vigilancia y control. Recuerden cuando miramos el COMPES con los dos programas, los 4 elementos de gestión del riesgo, este es el cuarto. El Ministerio ejercerá como función de inspección, vigilancia y control, y es posible que le dé participación a autoridades regionales y a autoridades ambientales. Para ello, el Ministerio hará visitas de verificación, ya sea directas o con terceros. El Ministerio del Trabajo, con el apoyo del Ambiente y Salud, definirá los lineamientos para estas inspecciones y esas medidas de prevención, preparación y respuesta a accidentes mayores deberán estar de acuerdo con las medidas impuestas vía licencias, permisos, concesiones y autorizaciones. O sea que eso habrá que considerarlo en el momento en que nos aplique, si tenemos un permiso, una licencia ambiental, qué implicaciones hay entre ellos. También habrá información disponible al público. Estas normas tienen una cosa y es que ya la información no es entre la empresa y la autoridad competente, ya hay la obligatoriedad de poner información disponible al público, en donde ellos conozcan la ubicación de la instalación, la información de la actividad ejercida en la instalación, qué escenarios de accidente mayor hay allá y qué medidas a adoptar en caso de emergencia tiene esa empresa. Viene un tema de intercambio de información relacionada con posibles accidentes transfronterizos entre los países. Pueden haber condiciones que lo presenten. Eso también se une, esa información, con los planes de gestión municipal del riesgo a través del plan de gestión del riesgo de desastres. También tiene repercusiones en información para hacer los planes de ordenamiento territorial. Y ahora sí vamos a hablar de seguridad de procesos con más detalle. Ya encontraron que tiene entrada importante dentro del programa de prevención de riesgos mayores, pues hay unos antecedentes de catástrofes, ese accidente de México que vemos en la diapositiva, el de Bhopal, India, que fue una emanación de una sustancia peligrosa al ambiente que causó muchas muertes, inclusive obligó al cierre de una multinacional, Union Carbide. La Chernobyl en Ucrania, la estación nuclear, y Piper Alpha en Escocia, una plataforma. Accidentes hay bastantes, aquí encuentran otros, una petroquímica en Texas, y bueno, esos más, los paso y les queda la información para que ustedes la consulten. En estas láminas que voy a pasar muy rápido encontrarán también, ustedes van a tener las memorias, tendencias históricas de accidentalidad para diferentes industrias. Está la de los nitratos, está nitratos y hidrocarburos, nitratos, nubes de vapor, dispersiones tóxicas. Bueno, ahí tienen información para su consulta. ¿Cuál es el origen de la seguridad de los procesos? El foco de ellos es trabajar sobre fallas de tecnología, fallas humanas, fallas del sistema de gestión, circunstancias externas y fenómenos naturales, que son los que normalmente generan este tipo de accidentes de seguridad de procesos. Esto inició de a poco, pues antes habían iniciativas de la industria, iniciativas gubernamentales, iniciativas de asociaciones que tenían eso muy desarticulado, pero se fueron conjugando esfuerzos hasta que llegaron a aparecer los famosos sistemas de gestión de seguridad de procesos. Aquí en esta lámina vemos el origen en el tiempo de los diferentes sistemas de seguridad de procesos. En el mundo existen muchos, hay unos americanos, el de la EPA, el de la OSHA, está la CSB, está el programa de CCPS, que es enfocado en gestión del riesgo. En Europa también existen las directivas de Seveso, y en el tiempo los países han ido adoptando, de acuerdo a su ascendencia,
más europea han apropiado sus propios sistemas de gestión o otros con los esquemas americanos. Ahí pueden ver una línea de tiempo de cómo han ido saliendo esos programas. Esta complementa la anterior, normas OCHA, directiva europea, el programa CCPS, que es de la AICHE, la Asociación de Ingenieros Químicos Americanos, el programa de seguridad de procesos europeos, CSB, que es una entidad del gobierno muy experta en investigar accidentes de seguridad de procesos, muy interesante que le hagan seguimiento, la OCHA 3132. ¿Qué es seguridad de procesos? Es un esquema disciplinado para garantizar la integridad de equipos y procesos que manipulan sustancias químicas peligrosas, y su ocupación principal es prevenir y controlar incidentes donde hay potencial de liberar sustancias peligrosas que generan eventos catastróficos, incendios, explosiones, emanación de sustancias tóxicas. Aplica a procesos donde manejan químicos. No todos los equipos son críticos. Algunos de los que aparecen en esta diapositiva son los que clasifican para un programa: recipientes o tanques a presión, tanques de almacenamiento de sustancias químicas, sistemas de carga y descarga de buques, tuberías y oleoductos, intercambiadores de calor, y equipos de control y equipos eléctricos. En actividades de exploración, producción y transporte, entonces aplica, y también aplica en refinerías, plantas químicas y terminales. Mi recomendación es: puede ser que a ustedes no les aplique en una empresa que maneja químicos un programa de seguridad de procesos, el de riesgos mayores, que la legislación que expliqué anterior, pero hay elementos de aquí que sí vale la pena que los exploren porque les ayudan a gestionar riesgos. Aunque sean una empresa chiquita, no dejan de tener riesgos al usar sustancias químicas. ¿En qué procesos aplica? Entonces, el foco es prevenir accidentes mayores, peligros, factores humanos, gestión de ellos, mitigar accidentes mayores a través de actividades de acciones activas, pasivas y de respuesta a emergencia, cuidar la integridad técnica a través de diseñar y operar los equipos dentro de los límites, probarlos y mantenerlos a tiempo. Y sobre los efectos y consecuencias de accidentes mayores es buscar que no haya explosiones, incendios y toxicidad. Seguridad de procesos es muy distinta de seguridad industrial. Yo diría que son complementarias. La seguridad industrial tiene foco en el riesgo ocupacional, buscando que no haya accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y la seguridad de procesos está enfocada en el riesgo tecnológico, que no haya accidentes mayores, incendios, explosiones o emanaciones tóxicas. Ahí ven un ejemplo más detallado de cuál es el foco de acción de la seguridad industrial, riesgos laborales, y cuál es el foco de la seguridad de procesos, riesgos asociados a equipos y maquinarias donde se manejan sustancias químicas peligrosas. También es importante entender que los riesgos de seguridad industrial tienen mayor probabilidad de que ocurran, pero las consecuencias son menores. En cambio, los de seguridad de procesos son menos probable que ocurran, pero son consecuencias más catastróficas. Por eso, una empresa que maneje químicos debe tener un mapeo de los dos, pero en particular le tiene que tener un mapeo muy especial a los riesgos de seguridad de procesos. Son catastróficos, ese nombre no es gratuito. También se manejan esquemas distintos de decir qué es un accidente, un cuasi accidente, o qué es una fatalidad o una catástrofe. En esa lámina lo pueden ver en detalle. Cuando tengan la presentación lo analizarán. Modelos de gestión del riesgo hay muchos. Ahí estoy enumerando algunos en esta lámina y en la otra. Está el de la Asociación Canadiense, que es el primero, maneja 14 elementos. Está el de la AICHE, que es el basado en riesgos, 20 elementos, y así como esos, otros más. Aparecen también, los anteriores muchos eran programas de gobierno o de instituciones adheridas al gobierno. También hay programas específicos: ExxonMobil, Philips, DuPont tienen programas muy valiosos de seguridad de procesos. O sea, aquí hay amplia literatura y hay para escoger, como se dice. ¿Cómo evolucionó la seguridad de procesos? Lo primero, años atrás, es ¿qué debo hacer? Entonces era una estrategia basada en estándares, documentos. Acuérdense que antes había mucha gestión de calidad, la famosa calidad total. Después se pasó a una estrategia basada en el cumplimiento. ¿Qué tengo que hacer? Y hay normas de seguridad de procesos basadas en cumplimiento. Una de ellas es la OCHA 3132. Se maduró y se cambió una estrategia basada en el mejoramiento continuo. ¿Cómo puedo mejorar? En base a mi experiencia.
Y ahora estamos en una que es la estrategia basada en el riesgo. ¿Cómo puedo manejar mejor el riesgo? Todos los programas de seguridad de procesos, entonces lo que buscan es tener acciones de mitigación y prevención de tal manera que las consecuencias y las probabilidades se manejen y obviamente la afectación a medio, persona y fuente sean menores. Acciones de mitigación, plan de emergencia, la comunidad, de la empresa, dispositivos de protección pasiva o activa, medios de prevención, sistemas instrumentados seguros, alarmas críticas e intervención del operador, sistemas de control y alarmas, diseño seguro inherente del equipo. Entonces, dentro de los programas voy a hacer como énfasis en dos. Este es el programa de seguridad de procesos OSHA 3132, son 14 elementos. Este está textualmente incluido dentro del programa de prevención de riesgos mayores. Es una norma americana muy enfocada en cumplimiento. Y tenemos otra que está en la línea de la última tendencia de la gestión de seguridad de procesos y el enfoque basado en riesgo, y es la norma de la Asociación de Ingenieros Americanos, que tienen un instituto que se llama CCPS, y está basada en 4 pilares, y esos pilares tienen a su vez 17 elementos. Vamos a hacer un repaso rápido de esos pilares. El primero es compromiso con la seguridad del proceso, es un tema de cultura, de lograr que la organización le crea el tema, que haya apoyo y que todos trabajen. Dentro de ese pilar está la cultura de seguridad de procesos, cumplimiento de norma, competencias de seguridad de procesos, participación de la fuerza laboral y participación de los interesados. Está el pilar de entender los peligros y riesgos. Es saber qué peligros y riesgos existen, identificar y valorarlos para poderlos gestionar. Entonces hay un proceso de gestión del conocimiento y un proceso de identificación del peligro y del análisis del riesgo. Es un pilar que ya es del hacer, la gestión del riesgo. Aquí hay procedimientos de operación, prácticas de trabajo segura, el tema de integridad de activos y confiabilidad, gestión de contratistas, entrenamiento y rendimiento, gestión del cambio, disponibilidad operacional, conducta de operaciones y gestión de emergencias. Y el último pilar es aprender de la experiencia. Es como el ajustar. Entonces incluye todo lo que tiene que ver con la investigación de incidentes, indicadores, medición y métricas, auditorías y la revisión de la gestión y mejora continua. Aquí hice un repaso rápido de los dos más famosos que yo puedo acercar programas de gestión de seguridad de procesos. Hay muchos más, los dije. Particularmente yo estoy muy en la línea con el último que expliqué, el de la HCCPS, que es la lámina que ven. Es un tema que viene con fuerza, viene a través del programa de prevención de riesgos mayores, y pues espero que con esta breve repaso por lo menos entiendan qué es seguridad de procesos y por qué hay que ponerle cuidado. Por último, un mensaje: no hay nuevos accidentes, tan solo lecciones por aprender de los que ya hemos tenido. Agradezco mucho su atención, espero que haya sido productiva esta información que les compartí, y pues estaría atento por si alguien en algún momento dado requiere alguna ayuda o que le colabore con alguna información al respecto. Muchas gracias.